Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches a la hora que puedan apreciar este video. Mi nombre es José Fernando Jiménez Toro, soy estudiante de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Reciban un cordial saludo, compañeros y respetado tutor. Me encuentro en este momento estudiando Ingeniería Industrial, oriundo del municipio de Orito, departamento de Putumayo. Tengo 32 años y la motivación de salir adelante es más fuerte que todos los obstáculos del camino. Bueno, en este momento pues vamos a iniciar, vamos a presentarles el ejercicio único, perdón, el ejercicio 1. Entonces, cuatro conceptos, ¿listo? Carga, voltaje y corriente. Carga eléctrica, pues bueno, de acuerdo a la investigación que se realiza, la electricidad es el movimiento de los electrones. Los electrones crean carga, la cual podemos utilizar para realizar trabajo. La ampolleta, el equipo de música, teléfonos, etcétera, etcétera, etcétera. Todos están utilizando el movimiento de los electrones, ¿no? A realizar trabajos. Todos operan usando la misma fuente de poder básica, el movimiento de los electrones. Los tres principios básicos, atención compañeros, los tres principios básicos para este tutorial pues se pueden explicar utilizando pues lo que son electrones, ¿no? O más específicamente la carga que ellos crean. Bueno, voltaje, atención, voltaje se define como la cantidad de energía potencial entre dos puntos de un circuito. Uno tiene más carga que otro. La diferencia de carga entre los puntos se llama voltaje. Corriente es la tasa con la que fluye la carga. La resistencia es la tendencia de resistir el flujo de carga, o sea, la corriente de un material, ¿no? Entonces, cuando hablamos de estos términos, realmente estamos describiendo el movimiento de la carga y por ende, pues el comportamiento de los electrones, un circuito en el lazo cerrado que permite que la carga pues se mueva de un lugar a otro, ¿no? Los componentes en el circuito nos permiten controlar esta carga y utilizarla para realizar trabajos. ¿Listo? Bueno, simplificación de las resistencias en serie y paralelo. Circuitos en serie. Este circuito se genera cuando las resistencias están unidas solo por una terminal, una detrás de la otra. Las características principales de los circuitos es que la corriente siempre es la misma en todo circuito y el voltaje va disminuyendo en cada resistencia, ¿sí? La fórmula para calcular estos circuitos es la única suma de cada una. Ahí podemos ver entonces, eh, tenemos lo que es circuitos paralelos. También, bueno, ahí las resistencias están unidas de la misma forma. La terminal 1 con la 1 y la 2 con la 2. La corriente y el voltaje dentro de estos circuitos funciona de manera inversa, ya que el voltaje que pasa por cada elemento es el mismo, pero la corriente disminuye con cada resistor, ¿sí? Existen dos fórmulas para estos circuitos cuando son solo dos dispositivos en paralelo, ¿no? Entonces ahí podemos apreciar también el esquema, los elementos, muy bien. Entonces, circuitos mixtos, atención, esos circuitos son más complejos debido a que pues podemos encontrar resistencias en serie, en paralelo. Para la simplificación de este circuito se tiene que ir identificando qué partes pueden resolverse primero, en qué forma están ahí. Entonces en la página 22, listo. Bueno, la ley de Ohm, ¿no? La ley de Ohm. Pues ahí nos establece que guardan la tensión y la corriente que circulan por una resistencia. Su forma más célebre es B igual a 1 por R, ¿no? Entonces eso sería la resistencia, perdón, la intensidad de corriente que circula por un conductor es directamente proporcional a la diferencia de potencial que existen entre sus extremos e inversamente proporcional a su resistencia eléctrica. Ahí les pido disculpas un poquito por el tema de la huya, las mascotas. Bueno, ahí tenemos entonces la fórmula. Bueno, entonces de acuerdo a esa fórmula, pues
Entonces deducimos donde es la corriente que circula por el conductor medida en amperios. B son las tensiones en los extremos del conductor, con las que BB representa la caída de tensión, ¿no? O diferencia potencial entre los extremos del mismo. Su unidad de medida en el sistema internacional es voltio. Ahí podemos ver entonces las siglas de cada elemento, ¿no? En ocasiones, pues a esta diferencia se la denota AB o simplemente B, como ocurría en la expresión recogida al comienzo del apartado, ¿no? R es la resistencia eléctrica, es decir, que la que el material conductor impone al paso de corriente, pues en el sistema internacional se mide en ohmios, ¿no? Y pues vamos a ver la otra ley también de, bueno, yo soy malo para el inglés, Kirchhoff, primera ley de Kirchhoff, bueno, esa ley pues primordialmente, pues la primera ley de Kirchhoff se fundamenta en la ley de conservación de la energía, ¿no? Más específicamente pues en el balance del flujo de corriente a través de un nodo en el circuito. Esta ley se aplica de igual forma en circuitos de corriente continua y alterna, todo fundamentado en la ley de la conservación de la energía, ya que la energía pues no se crea ni se destruye, ¿sí? Solo se transforma, ojo pues. La segunda ley de este señor indica que la suma algebraica de todos los voltajes en una malla o bucle cerrado debe ser igual a cero, expresada matemáticamente la segunda ley de Kirchhoff. Bueno, se resume de la siguiente forma, miren, ahí está, ahí miramos la fórmula, voltaje igual cero. Listo, ley de conservación de carga. Entonces la segunda ley también obedece a la ley de conservación de carga, ya que a medida que los electrones fluyen por un circuito, pues pasan a través de uno o varios componentes. Esos componentes, resistencias, inductores, capacitores, etcétera, ganan o pierden energía dependiendo del tipo de elemento, ¿no? Lo anterior, pues, se debe a la elaboración de un trabajo debido a la acción de fuerzas eléctricas microscópicas. ¿Listo? La ocurrencia de una caída de potencial se debe a la ejecución de un trabajo dentro de cada componente como respuesta a la energía suministrada por una fuente, bien sea en corriente continua o alterna. Agradecerles a todos ustedes, ya conocimos un poco el tema de física electrónica. Gracias a nuestros compañeros, a todos y cada uno, un abrazo y bendiciones. Muchísimas gracias.